Bienvenidos al programa Propósitos de Vida, presentado por embajadores del reino y con la conducción del pastor Octavio Moreno Velandia. Prepárate para descubrir, reflexionar y alcanzar los propósitos divinos que transformarán tu vida. Inspírate y crece espiritualmente con cada episodio. ¡Bienvenidos! Hermanos y amigos, aquí estoy de nuevo con ustedes, saludándolos en el nombre del Señor Jesús. Qué bueno poder compartir con ustedes. Hoy quiero hablar de un tema muy interesante y yo diría de actualidad. Quiero hablar acerca de la polarización. Encontramos en este aspecto algunas cosas bien interesantes de lo cual quiero hablar en una forma muy concreta. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y el versículo 11 y 12 nos dice lo siguiente: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Cuando aquí encontramos esta expresión, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, tenemos que evaluar dos aspectos que traen la polarización. Hoy día se habla de la polarización y no solo se habla, se ve y se siente. Y quiero mencionarla a manera general para entrar luego en algunos detalles. Hoy día, al hablar de polarización, podemos ver polarización política entre derecha e izquierda. También entre ricos y pobres. Y eso nos lleva a hablar de la economía. También vemos polarización entre hombres y mujeres, lo que se conoce como el género o la sexualidad. En cuarto lugar, vemos polarización entre patrones y obreros, entre ricos y pobres, entre el bien y el mal, y entre el cristianismo y el humanismo. Todos estos aspectos están polarizados. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué debemos hacer para evitar esto? Entonces, ya entrando un poquito en los detalles, podemos encontrar que en la política hay un grupo que va por la izquierda, se llama izquierdistas, donde esas personas hablan de una política con ideologías muy aparentemente modernas que llaman progresismo. Pero hay el otro grupo que llaman de derecha que también tiene extremos, algunos extremos dañinos. Entonces, generalmente, si hablamos en este aspecto, los extremos, la polarización no es buena. Ningún extremo es bueno, ni izquierda ni derecha. Por el otro lado, hablando de la economía, se habla una gran polarización entre ricos y pobres. Entonces, unos hablan de que los ricos hacen tales y tales cosas contra los pobres, pero también los pobres hacen tales y tales cosas contra los ricos. Y hay una polarización que en vez de unir para tener una economía boyante y adecuada, los unos pelean con los otros y eso le hace mucho daño a la sociedad. En tercer lugar, encontramos una polarización entre hombres y mujeres, y esta es real. Hay mucho machismo en los hombres y hay mucho feminismo en las mujeres, y esos extremos son dañinos tanto para un lado como el otro. No es que los hombres son mejores ni las mujeres son mejores, es que cuando nosotros entendemos la unificación de este aspecto,
pues las cosas se normalizan, el equilibrio de las cosas. Pero cuando hay extremos, pues los unos defienden sus ideas y los otros defienden sus ideas. Se polariza y unos están contra otros. En vez de ayudarse, se pelean. En cuarto lugar, tenemos a los patrones y a los obreros. De ahí nace el sindicalismo defendiendo a los obreros, pero haciéndole daño a los empresarios, a los patrones, a los que tienen a los que dan empleo, a los que tienen la manera de dar empleo. Entonces se hace una polarización y en vez de ayudarse, se están haciendo daño los unos a los otros, porque ninguna de las polarizaciones de los extremos es buena. También hay problemas entre el bien y el mal. Y el texto que leímos al principio dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, la maldad hace que la gente tenga desconfianza y no se ayudan. Y en vez de ayudarse, se separan. Y entonces las cosas funcionan mal. Y por último, quiero hablar acerca del cristianismo y el humanismo. Los cristianos somos los que creemos en Dios, en un Dios verdadero, real, creador del cielo y de la tierra, y que controla y sustenta todo lo creado. El humanismo dice que no hay Dios, que todo es hecho de la casualidad, todo es material, y como tal, todo termina cuando la persona se muere. En el cristianismo creemos en la vida después de la muerte, porque hay vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, esos extremos hacen daño. Entonces, la polarización, en vez de beneficiarnos, nos hace daño. Y la pregunta que surge es, ¿qué podemos hacer? Como cristianos, pero no solamente como cristianos, sino como personas de una sociedad, ¿qué podemos hacer para evitar la polarización o mejorar esa situación para que no afecte tanto a la sociedad, a la familia, a la iglesia y a todo lo que esto conlleva? Entonces, en el próximo programa estaré hablando de algunas soluciones que podemos enfatizar o empezar, si es que se puede decir, a mirar la solución con una perspectiva real y que pueda conducirnos a mejorar esa situación de la polarización. Nos encontramos en el próximo programa para hablar de ese tema. Bendición para todos y hasta nuestro próximo programa. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.